mixtele.tv. Buenas tardes amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy tenemos un programa sumamente especial porque vamos a hablar de un tema que es difícil de entender, de comprender y sobre todo de tener una fuente real y fidedigna de lo que es la cuestión transgeneracional. Y para eso tenemos un gran amigo que es Santiago Jiménez. Santiago, gracias por estar aquí. Hola Alex, gracias a ti por invitarme. ¿Y qué les puedo decir? Tenemos hoy dos maravillosas sorpresas, co-conductoras, amigas, ¿y qué les puedo decir? Ahora sí son 4 ojazos, porque son 2 y 2 de cada una. Laura Guisa, Laura Sandoval, Laura Guisa. Gracias por permitirme esta entrevista. Y a ver, Santiago, platícanos. ¿A qué se refiere eso de transgeneracional que todo el público seguramente estará interesado en saber? Ok, en realidad es una técnica de decodificación a través de una herramienta que se le conoce como árbol transgeneracional. El árbol transgeneracional es una técnica que consiste en el tema de la repetición. Todo lo que nos sucede, nos guste o no nos guste, o nos guste mucho, es ocasionado siempre por que un ancestro, un padre, un abuelo, un bisabuelo o alguien de nuestra familia dejó de expresar una emoción. ¿Qué es la decodificación? La decodificación es un sistema para eliminar creencias. ¿Y cómo se eliminan las creencias? Las creencias se eliminan sacándolas a la luz. Si yo tengo la creencia, por ejemplo, o cómo adquiero una creencia, de que soy muy tonto, porque cuando era niño mi papá o mi mamá o el maestro del colegio me dijo, es que tú eres muy tonto, en ese momento me codifico y me creo muy tonto. ¿Y cómo me voy a decodificar? De 2 maneras. La vida me va a presentar una persona que me diga, oye, pero eso que tú resolviste, nadie más lo puede resolver. Tú de tonto no tienes un pelo. Y si esa persona representa una autoridad para mí, yo le voy a creer y voy a quedar decodificado. O bien, la vida me va a traer una situación donde tenga que aplicar mi inteligencia, mi conocimiento, para que me dé cuenta de que soy bastante inteligente. La herramienta del árbol consiste en poner en una plantilla a papá, mamá y a los abuelos y buscar sospechosos. Por ejemplo, si tengo el mismo nombre de mi padre, si tengo la misma profesión de mi padre, si tengo los mismos rasgos físicos o los rasgos de comportamiento de papá, de mamá, de un abuelo, de un tío, ese va a ser mi principal sospechoso. De esa persona estoy heredando un programa y ese programa tengo que salir de él, tengo que devolvérselo a los ancestros y esta técnica se basa en el autoperdón, porque estamos en el despertar de la conciencia, donde lo que se trabaja es despertar de un tercer sueño que vive la humanidad a través del perdón. ¿Y qué es esto del autoperdón? Yo tengo que decir, me perdono de lo que yo me hice a mí a través de ti. Es aprender a perdonar aquello que yo me causé a través de otro, pero no lo sé. Por ejemplo, si yo tengo un padre que me abandonó cuando era niño, ese papá me trajo un mensaje, me vino a decir, tú ya eres protección, pero se te había olvidado, por eso te tuve que abandonar para que recordaras que ya eres protección. Y yo tendré que hacerlo mi maestro, tendré que perdonarme el abandono, el estado de desprotección que me hice sentir a través de él, para inspirar al árbol que se perdone. Y también es necesario comprender que él fue mi maestro, darle las gracias y honrarlo y respetarlo. ¿Y cómo lo voy a honrar y respetar? Haciendo lo que él no tuvo oportunidad de hacer. Esto es, proteger a mis hijos, proteger a mi mujer, proteger a mi familia. Digo, a manera de ejemplo general. Tengo una duda, Santiago. Este conocimiento, ¿cómo has llegado a él? Bueno, yo me dedico a la numerología, a la astrología, al tarot. Y después, hace casi 5 años, empecé a investigar un método para lograr despertar en la conciencia. Y me topé primero con cuestiones de biodescodificación, por ejemplo, las que maneja
Enrique Corbera, las famosas constelaciones familiares, pero en las constelaciones la gente constela físicamente, ponen a alguien que actúe como papá, alguien que actúe como mamá, como hermano, como el amante o como el hijo perdido o el hijo que se abortó. En el árbol transgeneracional se usa una plantilla, que esto es un método en Europa ya muy viejo, yo creo que tendrá unos 10 o 12 años, y en esa plantilla se le pone a cada uno en su lugar, se le reconoce. Por ejemplo, si tú pierdes un hijo porque hubo un aborto espontáneo o hubo un aborto provocado, o bien el niño tenía 2 años y se murió, a ese ser que se fue hay que darle las gracias, hay que decirle gracias por haberme dado la oportunidad de ser tu padre. Te honro y te respeto y te reconozco como mi hijo primogénito en mi árbol transgeneracional. Pero no hacemos ese duelo. Lo que hacemos a través del síndrome de la fiestamanía, hay tanto dolor en la pareja que yo le digo a mi pareja, te quiero consolar. Y entonces nos fundimos en el dolor y creamos un hijo sustituto o hijo yaciente que va a presentar serios problemas en la vida, porque va a vivir la vida de un fantasma, la vida de alguien que no se enterró. Y experimentando con la numerología, la astrología, el tarot, llega a esta herramienta tan interesante del árbol transgeneracional que te permite generar conciencia, porque el que genera conciencia y el que cambia su conciencia, cambia su destino. Perdón, antes de que participen ustedes, hablaste de duelo y duelo implica dolor, obviamente. Pero Claro. mi pregunta es, ¿hay algún tipo de duelo festivo? Porque tú dijiste una ceremonia de alguna manera alegre o algún tipo de ceremonia distinta. Pero ¿hay algún duelo que no solo se refleja en tragedia, en tristeza, sino algún tipo de duelo que transforma a la persona y lo manifiesta con alegría? Claro, mira, te voy a explicar. Como estamos cargados de la religión católica en casi toda América Latina, separamos siempre, y este es el gran problema de la humanidad, calificar cosas buenas y calificar cosas malas. Pareciera que la muerte fuera algo muy malo, y entonces decimos que es un duelo. Pero hay otra parte que se le conoce como mito, que se le conoce como, por ejemplo, la fiesta de cumpleaños, se celebra para recordar que tú sigues vivo, que tú sigues en este planeta. El casarte es una consagración y aquello que representa una festividad, aquello que representa una alegría, le llamamos consagrar la alegría y se la consagramos al Señor o la ofrendamos, pero el mismo dolor tú lo puedes ofrendar a la deidad que tú quieras, llámale Buda, universo, yo le llamo la fuente. Y entonces para mí el duelo puede ser tanto alegre como triste, porque alegría y tristeza es exactamente lo mismo, simplemente es un espejo opuesto la tristeza de la alegría y es algo que tenemos que aprender a manejar ya ahora para poder despertar a la conciencia. Wow, qué interesante. No sé si... Bueno, yo lo que pienso es que efectivamente la religión católica nos maneja un duelo como dolor, pero también como un acto de alegría. Es un día en el que tú te vas con el Ser Supremo y otras religiones pues lo manejan también de manera muy diferente, ¿no? Hablo, por ejemplo, de los que piensan en la reencarnación. Es un momento en el que te transmutas, vas a otro plano. Y bueno, tantas religiones que nos dicen, vamos, que este proceso de término dentro de este contexto terrenal, pues es tan diferente como tantas religiones haya, ¿no? Bueno, mira, lo que tú acabas de mencionar se me hace muy interesante. Algo que yo he defendido ya hace muchos años es la teoría de la reencarnación. La reencarnación en realidad existe, pero existe como un sueño kármico, como una necesidad de regresar para poder trascender una emoción, para poder generar y despertar conciencia. No la reencarnación típica que todo el mundo conoce en los libros, donde yo te di una patada y entonces ya me generé un karma y tengo que volver a tomar cuerpo para que tú me des una patada y entonces saldemos cuentas. Porque el karma, así como se maneja y se utiliza el sentido de la reencarnación, para mí no existe. La reencarnación existe como un sueño kármico que te da la oportunidad de venir y expresar lo que tus padres se callaron. El árbol transgeneracional es muy claro al decirnos:
Somos los altavoces de lo que callaron nuestros padres. Pero no podemos seguir manejando el tema del karma como que yo estoy endeudado contigo, porque déjame explicarte algo. Resulta ser que en un lugar donde no existía el espacio y en un tiempo cuando todavía no se creaba el tiempo, y estaba el todo o la fuente, una parte del todo y la fuente decidió separarse. Y decidió separarse porque se puso a pensar, ¿y qué pasaría si yo me alejara de la fuente? ¿Y qué pasaría si yo fuera independiente? Y en ese momento se generó una conciencia dual. Una conciencia dual que decía, tú estás allá, yo estoy aquí. Tú eres muy grande, yo soy muy pequeño. Y esa conciencia dual hoy se le conoce como el ego. Y el ego empezó a decirle a esa pequeña partícula, híjole, ¿y ahora cómo vas a regresar? Porque te vas a perder en el camino. ¿Y qué tal si cuando regresas te bulean? Y mejor quédate aquí. Y esa pequeña conciencia de la partícula, que en realidad no era otra cosa, así como cuando uno se sienta en el pórtico de la casa, cierra los ojos y empieza a pensar, ¿y qué pasaría si mañana me despiden del trabajo? Y entonces se llena uno de pavor, de miedo, de tristeza, porque ya se ve uno en la calle, ya no paga uno la hipoteca, pero todo existe solo en nuestra mente. Esa pequeña partícula estaba dormida y estaba soñando, pero para soportar tanto estrés fue necesario caer en un primer sueño. Y en ese primer sueño va a crear, un segundo sueño. En ese segundo sueño va a crear el universo y va a crear algo que le llaman el espacio entre vidas. Y en el espacio entre vidas es donde se hacen acuerdos para venir a este planeta, donde yo te digo, mira, yo te voy a encontrar en la Tierra y tú la vas a hacer de mamá y yo la voy a hacer de papá. Santiago, si me permites, vamos a hacer una pequeña pausa, pero al volver hay algo que me llama mucho la atención. Tú estás manifestando tu conocimiento. Sin embargo, nosotros, como simples mortales, como personas que no estamos involucradas en este conocimiento, te preguntaría, ¿cómo distinguimos a alguien de que conoce de un charlatán? Te doy tiempo para que lo analices y hacemos una pequeña pausa, volvemos, estamos en tus propias palabras. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una Astele.tv.
Astele.tv. Astele.tv. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Santiago te decía, tú has llegado ahí por el conocimiento, pero en esta época en donde hay coaches de todo, hasta, no sé, en todo, en lo que quieras, que cualquiera puede ser coach, desafortunadamente se ha prostituido, ¿no? En este caso, que tú tienes ese conocimiento transgeneracional y todo, podrías decir, oye, ¿es en serio? O si no, al rato va a haber mil de charlatanes que van a decir lo mismo. ¿Cómo le haces para descubrir quién es y quién no es? Aquel que trae la verdad en sus palabras te hace sentir bien. No te genera miedo, te genera una sensación de amor, una sensación de paz y una sensación de bienestar. No te manipula, te permite ser libre y lucha por tu libertad y te enseña a ser libre y a ver la vida a través de los ojos del amor y no a través de los ojos del miedo. Te invita a trabajar lo interno porque te enseña que todo lo de afuera no es otra cosa más que el espejo de lo que está adentro de ti. Porque una definición de espejo es aquello que me llama la atención de ti, pueda calificar yo de bueno o malo, lo tengo yo. Y lo estoy viendo en ti para liberarlo. Esa sería la manera. Excelente. Bueno, me parece muy interesante el tema porque realmente en estos tiempos donde la sociedad a lo mejor pone mucho en duda la parte, como dices, astrológica o mágica o de alguna manera estos temas como el tarot, me parece muy interesante pensar cómo pudiéramos, no sé, recomendarle a las personas que pudieran creer un poco más en ese tipo de conocimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, también me parece muy interesante que a lo mejor esta parte de la reencarnación, que también es un tema que a la gente como que le interesa bastante, cómo a lo mejor también afecta a nuestra personalidad ya cuando estamos, no sé, teniendo actitudes o pensamientos que a lo mejor y no pensábamos que pudiéramos tener o acciones con otras personas, ¿no? Llevándolo a la práctica. Llevándolo a la práctica, viviéndolo. Si tú lo vives, lo puedes comprender. Por ejemplo, hablando de la numerología. La numerología te habla de tus talentos, te habla también de los excesos, y hay muchos tipos de numerología. Yo he desarrollado una teoría que le llamo la primera letra del nombre. Basta con que tú sepas la primera letra de una persona para saber cómo siente, para saber cómo piensa y para saber cómo actúa. Tú, por ejemplo, eres Laura, hoy tengo el gusto de conocerte. Y la L de tu nombre me dice que eres exageradamente trabajadora, que eres exageradamente metódica, tradicionalista, que te importa mucho la familia, que manejas un movimiento energético que tiene mucho que ver con separar para proteger. Puedes llegar a tener amistades, pero tus amigos los vas a considerar como tu familia. Y si no los consideras como tu familia, no son tus amigos. También eres exageradamente tajante. Tú sí eres de esas que dice pinta tu raya y no te vuelvo a hablar. ¿Y cuál sería para ti algo que haces en exceso? Trabajas y trabajas y trabajas y trabajas. Deberías de agendar una hora para divertirte, o un día a la semana para pasarla bien, o para hacer algo que sea recreativo. Y entonces, hasta que tú no tienes contacto con las ciencias ocultas como la numerología, la astrología o el tarot, y lo experimentas en tu vida, no puedes llevar a cabo esos cambios que son tan necesarios en esta época de la humanidad donde hemos venido a despertar la conciencia. Adelante, por favor, Laura. ¿Cómo podríamos de alguna manera hacerle ver a las personas que no es, o sea, hay como muchos tabús con respecto a estos temas, ¿no? Por ejemplo, a que es algo oculto, que es algo como, no sé, que hasta pueden tenerle miedo porque es algo obviamente que no se conoce, ¿no? ¿Cómo pudiéramos darle a entender a las personas que es algo muy interesante, que pueden acercarse y que incluso les puede ayudar a cambiar su manera o su estilo de vida? Bueno, entendiendo a las personas que el tema ocultismo era porque era sancionado, porque como te da poder, solo era exclusivo para los reyes y obviamente aquellos que hablaban de estos temas
eran perseguidos. Pero ya no hay nada oculto. El conocimiento nace, crece, florece y después se esconde, pero nunca se extingue. Y aparece en los momentos donde la humanidad más lo necesita. Hoy, por ejemplo, tú puedes ver el conocimiento escondido en 1 millón de libros, en 1 millón de páginas de internet, en muchísima información, porque ahora tienes mucha información, pero no sabes cuál es la acertada. La acertada es aquella que te ayuda a resolver tus problemas de aquí, porque si estás aquí es para resolver la vida de aquí, y todo conocimiento es una herramienta que te debe de ayudar a resolver una problemática, a entender una situación de vida y a terminar un conflicto. ¿Cómo? Decidiendo cambiar la forma en cómo ves la vida. Santiago, perdón, aquí me llamó la atención. Tú hablabas de Laura y Laura. Aquí hay 2 Lauras. Entonces, mi pregunta es, ¿se sintieron identificadas con lo que comentó? Yo sí, pero justo también te lo iba a preguntar, o sea, somos 2 Lauras, te referiste a ella, pero pues yo lo sentí muy propio. Porque ¿Es las lo dos, mismo? porque las dos empiezan con la letra L y las dos están dormidas. Te voy a explicar. Oigan, ya despiértense, digo ya que... Ya está bien que las haya aburrido, pero Sí. ahora las otras. Bueno, aquí la cuestión es que cuando el ser humano está dormido, se aplica la ley universal. Y si son Lauras, les va a aplicar lo mismo exactamente, porque en el despertar dejas de ser una máquina dominada por las vibraciones que emanan de arriba para que modifiques tu destino, y entonces al decidir cambias tu estilo de vida. Esa es la razón. A ustedes yo he escuchado que les gustan mucho las películas. Yo no sé si recuerdan estas películas de Terminator, fabulosas, donde había una que era la rebelión de las máquinas. Las películas no son otra cosa más que la fuerza neptuniana, donde está expresando lo que quiere el inconsciente colectivo. Y el mensaje que trae, por ejemplo, la rebelión de las máquinas, es que las máquinas somos nosotros, porque actuamos como máquinas y tenemos que rebelarnos para poder despertar, para no seguir alimentando al miedo a través de nuestras creencias. Wow. Perdón, ¿y con lo que dijo también te sentiste identificada? Sí y no. Pero, Ah. o sea, yo creo que lo que estás diciendo de alguna manera es, o sea, es en términos generales, obviamente va a variar, ¿no? En cuanto a la personalidad, me imagino, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablabas de que era una persona como muy tajante, así dije, claro, o sea, soy yo. De la familia, así, digo, el tema de amor o cosas así me cuesta a veces con mucho trabajo empatarlo, ¿no? Pero... Ahorita hacemos un concurso, Ajá. por favor, llamen para los que estén interesados. Sí, puede ser. Pero en ese sentido me parece como interesante ver que a lo mejor venimos todos cargados de cierta energía, sin embargo, bueno, puede irse como que, se puede decir dosificando o puede decirse... Claro, algún mira, te voy a término. explicar. La primera letra del nombre yo lo llamo un número vector o un faro en tu vida, donde te está diciendo qué camino vas a seguir. Pero para conocerte necesitamos tu nombre completo, si tienes 2, 3, 4, aquí en América Latina hay gente que tiene 5 nombres, el apellido paterno y el apellido materno. ¿Por qué razón? Porque en las vocales viene el alma. Y en las consonantes viene la materia. En las consonantes viene la forma en que te ganas la vida. Y en las vocales viene tu forma de amar, tu forma de sentir, tu forma de expresarte, de querer, de ser mamá y de ser pareja. Obviamente las dos se llaman Laura, pero posiblemente a lo mejor estamos con Ana Laura o con María Laura. Y si no tuvieran otro nombre, sí tienen otro apellido. ¿O tienen los mismos apellidos? No creo, ¿verdad? No, Guisa, Sandoval, Guisa. Exactamente. Y entonces aquí vamos a marcar en el apellido paterno los talentos y en el materno los tabús de la familia, lo que la familia no ha enfrentado. Y la suma completa de vocales nos va a decir cuál es el lenguaje del alma, la suma de los consonantes nos va a hablar de cómo te puedes ganar la vida, y la suma completa de ambas, el tipo de personas y situaciones que atraes a tu vida. Y la suma completa de tu fecha de nacimiento, tu propósito de vida. O mejor dicho, el propósito del alma. Lo que el alma quiso aprender. Por ejemplo, se dice que estamos ahorita en el 333, ¿no? Que es esta parte como de un número mágico. ¿Cómo afecta esta parte del tema que estamos tratando con esto, o sea, no sé, la numerología y lo que se maneja de que en este año es 333? Cuando un número se repite 3 veces, se manifiesta una energía. De ahí parte. Pero también no olvidemos que hay un ego que nos domina y que muchas cosas que se venden por internet
hacen que las cosas sean mayores. 333 nos dice que es el tiempo de la comunicación, que es el tiempo de la expresión de las emociones, que es el tiempo de dejar a un lado la imagen, de dejar a un lado el qué dirán y empezar a trabajar con los sentimientos, con las emociones, con quién eres tú y exprésate como tú eres. ¿Qué querías ser? ¿Una bailarina de ballet? ¿Y terminaste siendo una doctora? ¿Qué querías ser? ¿Una pintora y terminaste siendo una cirujana? ¿Por el que dirán? ¿Por lo que esperaba tu padre? ¿Por lo que esperaba tu madre? Es el momento de decir, esta soy yo, esto es lo que quiero, y lanzarte por ese propósito de tu alma. Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa, pero hay algo que me llamó mucho más la atención de lo que están diciendo. Estamos hablando de lo que somos percepción y realidad. Pero si nos vamos un poco a la percepción, de alguna manera también estamos involucrando un sentimiento mágico, algo que no controlamos, que no conocemos. Te pregunto, ¿qué hacer para regresar a esa parte del espíritu, alma, ese pensamiento mágico que nuestro mundo material nos ha hecho olvidar? Si te parece bien, te dejo que lo pienses un momento, hacemos una pequeña pausa, volvemos, estamos en tus propias palabras. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es Astele.tv. Astele.tv.
Vamos, amigos, en tus propias palabras. Santiago te preguntaba, ¿en qué momento nos perdimos de alguna manera como sociedad, que nos olvidamos de lo espiritual o el pensamiento mágico, por lo demás, sí, y nos concentramos en la realidad, en lo material? Ok, bueno, algo que es muy importante señalar, porque la técnica del árbol lo dice, las generaciones que nos preceden, a su nivel de conciencia, trataron de despertar, pero no podían, porque los bisabuelos seguramente enfrentaron una guerra, epidemias, hambruna, un movimiento de independencia, una revolución, y era imposible hacerlo, pero lo hicieron a su modo y lo hicieron lo mejor posible que pudieron. Esto les generó culpa y miedo, y la culpa y el miedo es lo que nos tienen enganchados aquí. Por eso, la técnica del árbol te dice: perdónate, que todos somos inocentes. Perdónate que lo has hecho bien, y si no lo hiciste mejor, porque no lo sabías hacer mejor. Y lo más importante, aprender a decir: yo en tu lugar hubiera hecho exactamente lo mismo, porque si yo hubiera sido tú, hubiera tenido tus mismos padres, tu mismo sistema cultural, tu misma educación, y hubiera actuado igual que tú. Hay que sentirse privilegiado, porque estamos en una época donde hay internet, donde hay Google, donde hay libros, donde hay astrólogos, donde hay cursos, donde hay talleres, y donde puedes acceder a esta información. Pero imagínate un bisabuelo que tuvo que haber vivido esquivando balas, tratando de sobrevivir una epidemia, o bien con picos y velas. Ahora es fantástico. Todavía en México de los 70s, la iluminación era un foco que colgaba en un cable. Y tú platícaselo a un niño de ahora y se ríe, no te lo puede creer. Como tampoco te puede creer cómo eran las televisiones. Entonces hay que sentirnos privilegiados y aprovechar esta oportunidad para expresar aquello que callaron los ancestros. Wow. Genial. Bueno, también me genera como mucho pues un poco de duda, el tema de las constelaciones. Constelar, lo mencionaste anteriormente. ¿Qué diferencia hay entre el método que traes y constelar? Bueno, la constelación se actúa con personajes, con personas vivas. Aquí no, aquí se usa una plantilla y se hace por escrito, y por escrito se le da el lugar a cada uno de los personajes. Primero hay que tomar en cuenta el orden de hermandad. Si eres el hijo primero, si eres el hijo segundo o si eres el hijo último. Al hijo último se le conoce como hijo bastón. El hijo bastón es aquel que le va a servir de bastón a los padres, porque los va a cuidar en su vejez. Y es como un salvavidas. Bueno, también hay un hijo salvavidas, que ahorita te voy a explicar la diferencia. Pero es como, más bien como una cláusula de seguridad de que si el primogénito, que tiene que liberar al árbol, no lo hace, el bastón seguro lo va a hacer. Y bueno, por ejemplo, el hijo salvavidas es ese hijo que se tiene porque para que no me dejes, me embarazo, para que te cases conmigo, me embarazo, y ese hijo no va a vivir su vida, porque hay un proyecto sentido que trae la mamá, que es un programa donde le está diciendo: estoy apanicada, estoy llena de miedo, y por eso con ese miedo y ese pánico te estoy concibiendo. Y ese va a ser un personaje que viva la vida con mucho miedo, que no se aviente, que no haga cosas. Por eso es muy importante el orden de hermandad en los árboles transgeneracionales. Ok. Ahora bien, tengo una pregunta nuevamente regresando a lo que es la esencia, el alma, etcétera, y hablando del duelo. ¿En qué momento o cómo debemos nosotros de utilizar el duelo para nuestro crecimiento? Bueno, el duelo, en realidad el duelo se trata de regresar el programa liberado y no reparado. Todos reparamos el programa. Si mi padre y mi madre tuvieron conflictos en la relación de pareja y mi madre, como eran mujeres del siglo pasado, carecía de estudios, carecía de independencia, carecía de un lugar para trabajar, tenía que soportar las groserías, tenía que soportar las infidelidades, tenía que soportar las agresiones de su pareja. Y en esta época, entonces, la mujer de ahora trabaja, es libre, es independiente y ya no se lo aguanta. ¿Yo cómo voy a reparar un programa? Teniendo conflictos con mi pareja. Si mi papá le pegaba a mi mamá o ofendía a mi mamá, la manera que tiene mi alma de decirle al alma de mi padre te amo, es golpeando a mi mujer, es ofendiendo a mi mujer. Porque por un acto de amor, repito, para liberar, para que aquella que es mi mujer pueda liberarse de mí y así libere a las féminas de mi árbol. Porque hay que tomar en cuenta algo. Cuando estás en el útero materno,
El primer macho que conoces es tu padre y la primera hembra que conoces es tu madre. Y posteriormente, saliendo del útero, todos los machos de tu vida van a ser tu padre y todas las hembras de tu vida van a ser tu madre. Y lo que no resolviste con mamá, lo vas a resolver con tu pareja. Wow. Y si no lo resuelves con tu hija. Wow, Se trata de expresar emociones. qué interesante. Perdón, nunca lo había visto así. Ahora bien, perdón, nuevamente dentro de este duelo, y me interesa mucho el tema. Nosotros hablábamos del duelo y, por ejemplo, hay duelo cuando se van las personas, cuando trascienden las personas. Hace año y medio, en mi caso, trascendió mi mamá. Sin embargo, yo te hago la pregunta. Muchos expertos te dicen, es que puedes hablar con ellos, puedes sentir con ellos. Realmente a través de la numerología, a través de algún tipo de conocimiento que tú tienes, se puede apreciar a las personas que en físico ya no están. Mira, la Cábala y la escuela de los Rosacruces aquí en México sostienen que, y ahí coinciden con la astrología, un alma, bueno, también hay que aclarar algo, todos somos espíritu, pero Sí. cuando el espíritu entra a un cuerpo físico se le conoce como alma. Y un alma, cuando se libera del cuerpo físico, se vuelve espíritu. Y ese espíritu puede permanecer aquí, en la Tierra, en este plano, en esta dimensión, hasta que gira la rueda zodiacal y se abre el grado de Escorpión, que coincide a veces con el 1 de noviembre, donde se abre un gran portal para que las almas de los seres que trascendieron se vayan de esta dimensión. Los Rosacruces sostienen que cuando tú le hablas al espíritu de Elvis Presley, por ejemplo, porque vas con un espiritista o vas con un medium, vas a hablar con el cascarón de Elvis Presley, de Pedro Infante, o de tu abuela o de tu abuelo, porque sería muy injusto detener el crecimiento espiritual de un alma. Las almas tienen un programa que se tiene que cumplir y tienen que regresar a un lugar que es muy parecido al cielo, pero no es el cielo. Se le conoce como el espacio entre vidas. Impresionante, impresionante. Ahora una pregunta, de todas las religiones que te ha tocado conocer y estudiar, ¿hay alguna que de alguna manera se acerque a este tipo de conocimiento que impartes? Híjole, pues mira, todos tienen visos, pero el ego ha dominado obviamente a los líderes religiosos. Yo te podría decir que yo he desarrollado una teoría que le llamo la triple conciencia. La triple conciencia es basada en la ley de los espejos. Lo que me llama la atención de ti, porque me gusta o porque no me gusta, soy yo. Y entonces, si a mí me gusta trabajar mucho y ser muy formal, y tú eres sumamente flojo e informal, voy a entender que el flojo y el informal soy yo. Y el trabajador y el formal también soy yo. La iglesia dice, hay un Dios que está formado de 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 3 personas y un solo Dios verdadero. ¿Qué sentido le podríamos dar? Ese solo Dios verdadero eres tú mismo. Y esas otras 2 personas es el ego, es esa emoción que no te gusta, polarizada o identificada contigo. Porque la emoción siempre se parte por identidad o por polaridad. Impresionante. Bueno, vamos a hacer ahorita la última pausa antes de que les corto la inspiración un momento. Y me gustaría nada más que nos dijeras algo sumamente importante. Las personas que ahorita tienen una inquietud en cuanto al conocimiento que nos estás transmitiendo, ¿a dónde se pueden comunicar contigo? Da tus datos, por favor, y si te parece bien, regresamos. Claro. Y ahorita nos estamos viendo. Astele.tv.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia. Astele.tv. Astele.tv. Regresamos, amigos, en tus propias palabras. Bueno, antes de seguir, por favor, las personas que están interesadas en el tema, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, me pueden localizar por Facebook en Oscar Jiménez Villanueva o bien en mi cuenta de Instagram de Santiago-0006, 3 ceros y un 6. O bien me pueden hablar al 5661-8059, que es un teléfono fijo, o mándenme un WhatsApp al 551298-3672. Perfecto, y cualquier tipo de duda que tengan, por favor, comuníquense a Astele y aquí les damos todos los datos. Ahorita pensé que iba a ser 3-6 y luego un 0. Yo dije, ¿qué pasó? También que íbamos, ¿no? Santiago, una pregunta. Dentro de todo esto, o sea, ¿qué sucedió en tu vida para que decidieras estudiar este tema? Es una buena pregunta. Sí. Sí, claro. Bueno, tuve en 1996-97, tuve contacto con una vidente que tenía un don muy especial. Ella habla con ángeles custodios. Yo fui a petición de una amiga que me insistió mucho. Yo en realidad, pues déjame decirte, yo soy abogado y en ese momento a mí solo me interesaban las leyes y los tribunales. Y fui porque, bueno, yo quedé con ella, ok, cuando me den la cita voy. Y ella me había prometido que se iban a tardar un año en dármela, pero hablé y me la dieron al día siguiente. Y como había dado mi palabra, pues ya fui. Y esta mujer me empezó a contar lo que había decidido mi alma como su propósito, lo que tenía que hacer, cómo lo iba a hacer, y me empezó a hablar de una serie de acontecimientos que se presentarían en mi vida, y tal cual me lo dijo, se fueron presentando. Y bueno, no me quedó de otra más que tomar el manto y dedicarme a esto. Y fíjate, para un pensamiento tan estructurado como de ser abogado y transformarlo todo a algo que es creer 100%, me sorprende. ¿No? Muy místico, muy... Pero yo creo que es como una misión también, ¿no? El ser como el elegido para
en lugar de seguir en la abogacía, pues inclinarte a investigar sobre todo esto. Bueno, llamémoslo propósito del alma, porque la palabra misión es algo que tienes que hacer como que a la fuerza. Y hay que ir cambiando este término, porque también les quiero decir que estamos en un momento maravilloso, maravilloso, que solo se presenta cada 280 años en distintas etapas de la humanidad. Plutón está en Capricornio, Saturno está en Capricornio y está destruyendo estructuras, está destruyendo métodos y está destruyendo filosofías. Esa forma que teníamos de pensar se está acabando. Esa manera de practicar, la manera de conectarnos a Dios, que le llamábamos religión, se está acabando. Esta cuestión que tiene que ver con ¿se está los acabando o se géneros, está transformando? se está acabando porque para transformar tienes que morir. Ok. Esa es una regla. No hay transformación sin muerte. Y se está muriendo. Y entonces es muy difícil comprender que si me hicieron grabarme 10 mandamientos donde me iba a ganar el cielo, ahora deba de comprender que caray, no necesito esos 10 mandamientos, porque en realidad no eran mandamientos, eran recomendaciones. Primera. Segunda, entender que vengo a expresar lo que mi alma quiere. Lo que sí se tiene que manejar es la coherencia. Coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Porque el quinto cuerpo, que es el cuerpo espiritual, se va a poner muy, muy contento si piensas, sientes y actúas del mismo modo. Sin embargo, el pensamiento está dominado por el ego. Y el ego te dice, a través de las creencias, eso que quieres es malo. Yo me acuerdo en los años 70, todos mis compañeros que querían ser futbolistas, te decían, nadie vive de las patadas, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron? Estudiaron medicina, estudiaron leyes, estudiaron contabilidad, administración de empresas y no siguieron ese sentimiento. Y como no seguiste lo que sentías, bueno, ¿qué sucede? Viene la enfermedad como un recordatorio a lo que renunciaste. Y perdón, aprovechando que están los tres, ¿ustedes han seguido lo que sienten? A veces sí. A veces tú. Es que yo estoy en esa etapa que ahorita está comentando. Estoy Ok. rompiendo paradigmas. ¿Y tú? Sí, claro, por supuesto. Y ahora bien, si han seguido lo que, bueno, en el caso, cuando siguen lo que sienten, ¿qué pasa con su alma? Yo percibo una gran felicidad. O sea, cuando me fijo una meta de hacer algo para mí misma, más allá de todas las demás, pues, incluidos mis hijos, mi madre, mis hermanos, cualquier persona, yo me siento muy gratificada conmigo misma. Es, digamos, ese momento de plenitud o de felicidad que es instantáneo, quizá. ¿La felicidad es un estado del alma? ¿O la La plenitud? felicidad es algo que ya traemos. Lo que se viene a trabajar es la paz. Y solo vas a tener paz cuando haya aceptación. Aceptación de lo que vives. Cuando dices, me tocó un padre que me limitaba mucho, pero le doy las gracias porque me enseñó que yo no tenía límites, que yo todo lo podía, y viene la paz. El árbol te enseña a modificar lo que se puede modificar y a aceptar para llenarte de paz aquello que no se puede modificar. ¿En esta vida puede ser pleno? 100%. 100%. Perfecto. Y también tenemos 100% que despedirnos porque ya estamos a unos minutos de irnos. Pero hay una pregunta que me gustaría hacerles a cada uno, aprovechando que están siendo invitadas. Y nada más, ¿qué tipo de conductoras, maestro? No te puedes quejar. Hombre. A ver, Laura, Santiago, Lauras. En sus propias palabras, ¿quién es Laura Guisa? Estoy atravesando una situación de ruptura de mi vida personal por una muerte, por alguien, por mi esposo, pero que me está tocando llevar un legado que se me está haciendo muy complicado el llevarlo a cabo, pero con esa convicción de que voy a poder sacar adelante esto. ¿Una mujer en transformación? Sí, en transición, sí, en transformación, y pues me he hecho desde hace mucho, de herramientas para que este árbol no se caiga y pueda ser la cabeza de la prole que se deja, ¿no? Entonces, sí me ha transformado, creo que para bien. Perfecto. Laura Sandoval, ¿quién eres? Yo soy una guerrera.
Desde siempre. Creo que desde mi signo zodiacal, yo soy Aries, o sea, realmente es fuego, son muchas cosas. Me han pasado que yo creo que ahorita sigo queriendo demostrarle al mundo que como mujer tengo mucho que decir y mucho que hacer. Santiago, en tus propias palabras, ¿quién eres? Un acompañante en el despertar de la conciencia. Pero un acompañante. Pero ese acompañante implicaría a un tercero o alguien más. Muchas personas. Pero yo quisiera saber del acompañante. O sea, tú en lo individual, ¿quién eres? Un ser de luz viviendo una experiencia humana. Un ser de luz viviendo una experiencia humana. Ahora te pregunto, nosotros como seres mortales, como seres físicos, ¿podemos tener un contacto con esos seres de luz? Tú ya eres un ser de luz, pero se te olvidó. Se te olvidó que vives una experiencia humana y entonces al corazón lo pones al servicio de la mente. Y tienes que entender que la mente tiene que estar al servicio del corazón y recordar tu grandeza, recordar tu potencia y recordar tus talentos para ser pleno y feliz. Y nada más ya antes de irnos, por favor, ahorita que nos están viendo, yo te pediría un favor, así grande. Dile a la gente, o cómo le harías para que la gente recordara que tiene ese ser, ¿cómo los invitarías a conocerse a sí mismos, como lo dijera Sócrates? En todo aquello que te gusta, eres tú. Y aquello, situación o persona que llega a tu vida es para recordarte quién eres. Y lo que no te gusta te está enseñando por el otro lado quién eres tú también. Así que recuerda y vívelo, porque ya todo está en ti. Pues muchísimas gracias, Santiago. Laura, Gracias. Santiago, ¿qué les puedo decir? Gracias. Y a ustedes que nos han seguido, muchísimas gracias. Nos vemos en tus propias palabras próximamente. Gracias.